Pablo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Pablo. Ricardo, buenas tardes. Julio, qué gusto, muchas gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Por favor, díganos de qué trata este quinto capítulo del podcast La Lista, qué es lo que documenta. Por favor, compártanos su trabajo. Pablo o Ricardo, quien desee. Sí, perdón. ¿Qué tal? Pues mira, el quinto capítulo, a la gente que ha estado siguiendo los capítulos anteriores, creo que les va a gustar mucho porque es una vuelta a las voces que escucharon al principio. El primer capítulo de la lista narra la historia de cómo las esposas de Soto principalmente, pero también de otros militares del 69 Batallón de Infantería que tiene sede en Saltillo, Ujú. se dan cuenta de que algo raro está ocurriendo. O sea, esto es en 2011, estamos hablando de marzo de 2011, recta final del gobierno de Felipe Calderón, cantidad de operativos militares en el noreste y en el batallón de Saltillo en Coahuila, de repente un domingo por la mañana, el comandante del batallón llama a una serie de militares al cuartel, a pesar de que estaban librando o francos o lo que fuera. Ujú. Entonces ellos van y las mujeres entienden que deben volver al rato, pero de repente pues ya no vuelven. Y entonces empieza una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, Ujú. porque esta extraña situación en la que los militares no vuelven, que puede resultar más o menos normal en un contexto castrense, de repente se convierte en algo más. Ujú. Y es que las mujeres se dan cuenta de que algo raro les está pasando a sus maridos, algo les están haciendo, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos algunos audios, si quieres ahora los lanzamos, pero ese primer capítulo que parte de las voces de las mujeres, de la esposa de Tania, de la esposa de otro de los militares detenidos, vuelven en el quinto capítulo cuando ya después de saber qué pasa con los militares en el batallón de Saltillo, luego que los trasladan a Ciudad de México, luego que los meten en la casa de arraigo a los militares aquí en Ciudad de México, contamos de nuevo con la voz de las mujeres que cuentan qué significa eso para sus vidas y cómo les cambia sus vidas totalmente lo que les ocurre a sus esposos. Ujú. Adelante. Escuchemos, Julio, si te parece, el audio del primer episodio, que es el momento en el que Tania Páramo, la esposa del subteniente Soto, se da cuenta de la gravedad de lo que está pasando. Sí, Ricardo, cómo no. Adelante, por favor. Fui, le toqué a Rosy a su casa, me abre Rosy, le dije, ¿qué pasó, Rosy? O sea, pues yo en mi mundo, ¿no? Rosy y Tania apenas se conocían de nada. Hola y adiós. Y Rosy estaba muy nerviosa. Y ahí fue donde me dijo que los estaban torturando en el batallón, que los estaban golpeando. ¿Los están torturando en el batallón? Y en el momento le dije, a ver, otra vez. Ricardo o Pablo, por favor, quien quiera tomar la palabra. Bueno, esta madrugada se estrenó el episodio 5. En total van a ser 9 episodios de la lista. Y esta madrugada se estrenó el episodio 5 que se llama Terapia de Grupo. Lo pueden encontrar en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Y se llama Terapia de Grupo porque es, como bien decía Pablo, es el regreso al relato de las esposas, el regreso al relato desde el punto de vista de las familias. Son 15 familias que de un día para otro el universo las manda digamos, a un viacrucis o a un momento muy difícil en sus vidas. Y en este caso estamos contando el momento en el que Soto y los demás soldados son enviados al centro de arraigo en la colonia Doctores de la Ciudad de México, donde están en una especie de limbo procesal, donde todavía no son formalmente acusados, pero ya viven en los hechos, presos en un centro de detención federal, y cómo estas mujeres tienen que cambiar su vida para poder ir a visitarlos y atenderlos y cuidarlos y tratar de resolver los casos. En el caso de Tania, ella regresa a Saltillo, empaca su vida entera, se trae a su hija a la Ciudad de México y empieza a ir todos los días a visitar a su esposo en el centro de detención. Básicamente ese es el nodo más importante de lo que estamos relatando en el episodio 5 de la lista. Ujú. ¿Hay otra grabación o esta es la única que vamos a compartir? Esta grabación que vamos a escuchar ahora
es Tania Páramo, la esposa del subteniente Soto, relatando cómo eran las noches que ella tenía que pasar en una pequeña posada que está frente al centro de detención, a la casa de arraigo en la colonia Doctores, para poder esperar a entrar lo más temprano posible. Bien, bien, adelante, por favor, pongamos este audio, Andrés, por favor. Algunas contaban que a sus presos los vinculaban con tal o cual grupo del crimen organizado y Tania no se sentía cómoda cuando le preguntaban a ella. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Yo no sabía si realmente ellas eran las esposas, si era gente buena, si era gente mala. O sea, tratas de pasar desapercibido. Trataba de cambiar el tema. Bien, pues este es el segundo audio de este trabajo, pero ¿cómo va todo este tema, Pablo? ¿Qué más han encontrado en en esto que nos permite asomarnos a lo que sucedió en estos años terribles de la guerra contra el narco? Sí, Julio, pues mira, la lista del podcast es un clavado en los últimos 9 años de la vida de Francisco Soto y de su familia, principalmente también en la del resto de militares, pero principalmente en la de Soto. Esto empieza a ocurrir en 2011, cuando detienen a Soto y a los demás allá en Saltillo. Los detienen en el batallón elementos de la Policía Judicial Militar adscritos a la Fiscalía Militar. Los torturan durante días, les acusan de colaborar con los Zetas, les torturan para sacarles una confesión, luego los mandan al Asiedo, a la Fiscalía de Delincuencia Organizada Civil, allá les toman declaración, ellos después de la tortura confiesan, y a partir de ahí, pues el caso pasa a la justicia militar, y ellos, bueno, son procesados por la justicia militar y son condenados en 2017 y siguen en la cárcel. O sea, ahora mismo siguen en la cárcel, siguen en una cárcel civil por el tipo de delitos que les acusan, por lo que les condenaron. Ahorita están en una etapa de proceso medio extraña porque fueron condenados por la justicia militar, pero su abogado apeló y entonces un tribunal civil ante el que acudió el abogado consiguió que se suspendiera la sentencia. Entonces ahora tienen que volver a sentenciarlos teniendo en cuenta otras pruebas. Esto lo vamos a ir contando en los siguientes episodios de la lista, que se estrenan, por cierto, cada viernes. Pero ellos siguen en prisión y a nosotros nos llamó mucho la atención esta historia desde el principio porque era básicamente, como hemos dicho bastantes veces, una ventana a todos los vicios del sistema de justicia mexicano, tanto el civil como el militar, ¿no? Porque por un lado tienes a un grupo de militares torturados que llegan a juicio y el juez tiene en cuenta las pruebas que se obtienen mediante tortura, entre ellas las confesiones de los soldados, y luego además tienes una cantidad de irregularidades cometidas por los investigadores militares que nos hace pensar que en realidad no había ningún interés en investigar a profundidad esta historia, sino de convertir a Soto y a sus compañeros en las víctimas de un castigo ejemplar, ¿no? Recordemos que esto ocurre además, Julio, en un momento en el que el gobierno de Calderón, y en concreto su procuraduría, que estaba encabezando Marisela Morales, estaba armando de cantidad de casos con testigos protegidos, que es en parte el caso de estos militares, casos, muchos de los cuales en su día se cayeron porque los testigos protegidos al final no tenían mucha idea de los casos en los que estaban implicándose y al final, pues bueno, quedaron en nada. Y no solo eso, sino que además, seguro te acuerdas, el gobierno de Calderón impulsó operaciones de limpieza al interior de las dependencias del ramo de seguridad, la PGR, por supuesto, pero también el Ejército. Recordemos la detención en su día del general Tomás Ángeles de Aguajare, que luego fue absuelto también, ¿no? Entonces, todo esto ocurre en un contexto en el que el gobierno está buscando cabecillas de turco, está buscando personas sobre las que cargar el muerto de la corrupción, que sí existía evidentemente, al interior de las Fuerzas Armadas y de las dependencias de seguridad. Gracias, Pablo. Ricardo, pues impactante el ver que muchos de los vicios que vemos en los juicios civiles y que de alguna manera ya forman parte del panorama tradicional de nuestro país, se reproducen incluso con más salvajismo y con más crudeza en el ámbito castrense, en el ámbito militar, y al mismo tiempo, Ricardo, pues nos hace pensar que tanto todos estos juicios en su momento, detenciones,
muy ruidosas del general Gutiérrez Rebollo, del general Felipe Ángeles, que han tenido una resolución judicial ya, pero ¿qué tanto dentro del pleito de los grupos en el ámbito militar generan estos abusos y estas violaciones a los derechos humanos y fabricación de presuntos culpables, Ricardo? Existe una narrativa, o existe un mito, un lugar común, déjame ponerlo así, que el ejército es una de las pocas instituciones que realmente funciona en el país. Y creo que algunas de los eventos, de los sucesos, de los hechos que documentamos en la lista, dejan a uno pensar que eso no realmente funciona como se dice que funciona. El caso de la detención de estos 15 soldados está lleno de inconsistencias, lleno de irregularidades. El juicio en su contra, que comienza y tiene su cauce en el lado militar, también está lleno de irregularidades e inconsistencias. Quizá la más importante es el nombre de la lista. Nosotros hemos titulado el podcast como La Lista porque a estos 15 soldados los arrestan después de que una patrulla de soldados en Saltillo, en circunstancias que no quedan muy claras, encuentra en el coche del presunto líder de los Zetas en la ciudad una lista de autoridades corruptas y dicen, en esa lista aparecen estos 15 nombres, por eso los estamos deteniendo. El gran problema del asunto es que en 9 años esa lista nunca se ha presentado en versión original o en fotocopia o en fotografía, y es la prueba madre contra los soldados que siguen, la mayoría de ellos presos, ya lo decía Pablo, en cárceles civiles en su mayoría. Y pues la estrategia de militarizar la seguridad pública, Julio, pues falló por donde se le vea. La lista trata de demostrar, de documentar que también le falló a las familias militares y a los soldados que tenían la comisión de salir a luchar contra el narcotráfico. Pablo, tú mismo has escrito acerca del cierre procesal del caso Tlatlaya. No está exactamente ligado, pero en el fondo pues sigue habiendo toda esa opacidad y toda esa impunidad en todos estos temas. En concreto, lo que has publicado sobre Tlatlaya, Pablo. Sí. Bueno, la verdad es que es curioso porque sí existe un fondo en común a ambas historias, también al caso de Cienfuegos la semana pasada, por supuesto. Hoy sacamos en El País que la Fiscalía ha echado el cierre, aunque no es definitivo porque los abogados pueden recurrir, pero ha echado el cierre la investigación por el caso de Tlatlaya después de que por primera vez abogados civiles adscritos al Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos interrogaran en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa a finales de septiembre a los generales ligados o vinculados, mejor dicho, a las ejecuciones de Tlatlaya. Recordemos que el 30 de junio de 2014 un convoy militar se enfrentó a civiles armados, mejor dicho, en una comunidad del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. El resultado de ese enfrentamiento fue de 22 muertos, todos del lado civil. Eso es lo que dijo la Secretaría de la Defensa en su día. Luego se descubrió que en realidad los muertos no habían caído todos en el enfrentamiento, sino que los militares habían ejecutado a parte de ellos después de que estos se hubieran rendido después del tiroteo inicial. La pregunta siempre ha sido qué hicieron y qué no hicieron, qué supieron y qué no supieron los mandos de la región militar, de la zona militar, del batallón al que estaban adscritos estos militares. Y por primera vez, decía, los abogados del PRO pudieron interrogar a todos ellos. Al comandante del 102 Batallón de Infantería, que es Raúl Castro Aparicio, bueno, que era, mejor dicho, que ahora, por cierto, ya no es coronel, ascendió a general, al general Sánchez León, que era el encargado jefe, el comandante de la zona militar a la que está adscrito el 102 Batallón de Infantería, y, por supuesto, al general ya en situación de retiro, Jaime Godínez, que estaba en su día al cargo de la primera región militar, que tiene a su cargo, entre otros estados, el Estado de México, ¿no? Y lo más interesante, bueno, hay varias cosas interesantes, pero una de las cosas más interesantes, por lo menos a mi parecer, es que Sánchez León, que en su día dijo que él supo de la historia por partes informativos porque estaba de vacaciones, reconoció finalmente que estaba de vacaciones el día 29 de junio, porque era domingo, pero el día 30, cuando ocurrieron los hechos, recordemos que esto ocurre en las primeras horas del día 30 de junio de 2014, pues horas después de que esto ocurriera, Sánchez León ya estaba de nuevo activo, porque había sido solo un descanso fin de semana, no estaba de vacaciones. De hecho, no solo a partir de las 7:30 de la mañana, cuando pasan lista allá en el ejército, estaba activo, sino que a las 13:30 de ese día, a la 1:30, o sea, por estas horas,
ya estaba en el lugar de los hechos, ¿no? Y esto cobra mucha importancia porque al final él era el mando operativo de mayor grado que estuvo presente en el lugar de los hechos. Habría que ver qué decisiones tomó o dejó de tomar entre las 7 de la mañana y la 1:30 de la tarde cuando él llegó allí, ¿no? Recordemos que los testigos, según la recomendación que emitió la CNDH en su día, dijeron que algunas de las ejecuciones se cometieron ya cuando había amanecido. Claro. Es decir, probablemente ocurrieron cuando ya Sánchez León había escuchado que algo había pasado en esta comunidad de Tlatlaya, ¿no? También sabemos, gracias a los interrogatorios de los abogados del Centro Pro, que Raúl Castro, el que era comandante del 102 Batallón, al que estaban adscritos los soldados que están directamente implicados en las ejecuciones, él llegó a las 7:30 de la mañana al lugar de los hechos. Esto tampoco se sabía, no sabíamos la hora a la que había llegado. Y esto, de nuevo, abre muchos interrogantes sobre lo que hizo, deshizo, decidió o dejó de decidir este señor, claro, lo que decía anteriormente. Y luego una cosa más, ya la última, Julio, y es que el cabo oficinista que redactó la famosa orden de abatir, seguro te acuerdas que un año después de que esto ocurriera, en 2015, el Centro Pro desveló que había en el expediente del caso de Tlatlaya un oficio de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre concreto, lo tenemos en la nota del País, pero bueno, un oficio que simplemente sirve para encomendar al teniente que estaba a cargo de estos militares que estuvieron implicados en las ejecuciones de Tlatlaya, que se fuera a un cuartel satélite del principal, del 102 Batallón, y que allí tenía que estar y que tenía que seguir una serie de directrices. Una de las directrices era que las tropas deben actuar en horas de oscuridad con el fin de abatir delincuentes, ¿no? Eso decía más o menos literalmente la orden. Entonces, en su día los mandos dijeron que en realidad el cabo había transcrito mal la orden, y es que se referían a abatir índices delincuenciales, pero en esta ocasión el cabo, al que también pudieron interrogar los abogados del Centro Pro, les dijo que en realidad la orden era un machote que se bajaba de la computadora del cuartel y que él solo cambiaba la fecha, el lugar, etcétera. Entonces, la pregunta es la que ha sido durante mucho tiempo: ¿cuántas veces más y en qué circunstancias, en qué contexto y en qué regiones se ha usado la orden de abatir? Sí, claro. Y si estando vigente esa orden de abatir, han ocurrido eventos parecidos al de Tlatlaya en otras regiones, en otros momentos en el país, claro. Claro, Pablo. Ricardo, ya estamos en la parte final de esta plática, pero ¿cómo has visto todo este tema de la cadena de mando? Los soldados, los militares obligados a cumplir las órdenes superiores y luego abandonados por haber cumplido lo que se les ordenó muchas veces verbalmente. En fin, ¿qué otros elementos encontraste en esta investigación, Ricardo López Cordero? Pues en el caso de la lista creo que hay un momento muy revelador, que es una conversación que tuvo Pablo con el subteniente Soto durante uno de los juicios que se llevaron a cabo en su contra. Y creo es una escena muy reveladora porque habla del lenguaje que usan en el ejército para describir sus operativos. Y el subteniente Soto dice: mi labor era hostigar al crimen organizado, salir, patrullar y hostigar. No era tanto proteger, cuidar a la ciudadanía y solo patrullar, sino hostigar y molestar. Entonces, me parece que estas conversaciones que pudimos grabar con el subteniente Soto, con el teniente Sócrates López, que son voces que no suelen aparecer en los medios de comunicación, me refiero a las de los soldados que están literalmente en las líneas de avanzada de lo que hemos conocido en los últimos década y media como la guerra contra el narco. Creo que esa es una aportación valiosa. Y habla un poco de esta psique que comentabas, Julio, de cómo funciona la estructura orgánica del ejército. Bien, pues invitamos a escuchar pues en podcast La Lista. Pablo, ¿cómo se puede escuchar quienes tengan interés en enterarse de todo esto? Miren, si ustedes tienen un smartphone, que probablemente sí, si ya sea iPhone o ya sea de Samsung, o ya tengan iOS o ya tengan Android, tienen que tener una aplicación que es de podcast, y ahí dentro buscan La Lista o buscan Así Como Suena y ahí les salen todos los capítulos. También pueden acudir al especial que ha preparado El País. Si buscan El País, La Lista en Google,
les va a aparecer, y también en Así Como Suena. Si ponen en Google Así Como Suena la lista, les va a aparecer también. En Spotify también está, si lo quieren escuchar en Spotify, buscándolo por la lista o por Así Como Suena. Bien. Pablo, pues como siempre, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Y Ricardo López Cordero, gracias. ¿Cómo te va en Así Como Suena? Muy bien, la verdad, muy contento, Julio, con lo que estamos haciendo. Periodismo en audio de la mejor calidad posible. Ojalá nos puedan acompañar en la lista y ver el resto de programas y podcasts que hayan, Así Como Suena, para escuchar todo el día. Bueno, pues a Pablo y a Ricardo, muchas gracias. Buenas tardes y seguiremos en contacto en audio, en video o como podamos, que sigamos adelante. Gracias. Muchas gracias, Julio. Un abrazo, Igual. Julio.